Soy Alfredo Pablo y te doy la bienvenida a tu programa Desde el Rincón de la Fe, donde estamos tratando diferentes temas y enseñanzas que nos ayudan a formarnos en los caminos de la fe. Estamos cubriendo en una serie un tema que creo que te puede interesar y te puede ayudar mucho en ese llamado que Dios nos hace a la intercesión. Y el tema o la serie que estamos cubriendo se titula Se buscan intercesores. Y estamos desarrollándolo por capítulos. Ya vamos por el capítulo 7, como pueden ver. Si alguno se ha perdido alguna de las secciones, entonces puede ir a los principios de los programas que está ahí en los espacios de María Visión. Pero hoy quiero hablar de algo muy interesante, muy importante, porque a veces no entendemos lo que Dios quiere hacer. Por eso, Se Buscan Intercesores es algo hermoso. Dice el libro de la Carta a los Hebreos, en el capítulo 4, versículo 16, dice: acerquémonos, por tanto, confiadamente al trono de gracia, a fin de alcanzar misericordia y hallar gracia para una ayuda oportuna. Por eso, interceder ante el Dios de misericordia es invitarnos a acercarnos confiadamente. ¿Para qué? Para alcanzar esa misericordia de Dios. No estamos intercediendo ante cualquier cosa. Hay gente que recurre a otros medios, a otros caminos que no son del agrado de Dios. Pero Jesús nos dice: yo soy el camino, yo soy la verdad. Pero el camino y la verdad, ¿hacia dónde nos conduce? Hacia ese corazón misericordioso del Padre Todopoderoso. Por eso iniciamos esta sesión hermosa. ¿Por qué? Porque hay que reconocer, y voy poniendo siempre resumen de lo que voy compartiendo para que ustedes puedan tomar notas y aprender y compartirlo también en sus grupos de oración o en su grupo de intercesores y tengan una herramienta útil para conocer más de esta vocación a la intercesión. Pues dice que la misericordia, ¿qué es? Es uno de los atributos de Dios. Es uno de los atributos de Dios. Dice Jonás 4:2, Él es un Dios clemente y misericordioso, tardo a la cólera, pero paciente en misericordia. Wow, recuérdense toda la imagen de Jonás, toda la historia de Jonás. Cómo Jonás, ¿verdad?, huye de Dios, sin embargo Dios le encarga una misión, la de anunciar, ¿verdad?, la destrucción de Nínive. Pues así él descubre cómo Dios tuvo misericordia de Nínive, pero también compasión de él. Y por eso dice, Él es un Dios compasivo, clemente, paciente y misericordioso, ¿verdad? La misericordia de Dios es grande. En definitiva, así nos lo expresa Jonás, pero también San Pablo nos lo aclara, y Lucas nos lo aclara también en su Evangelio, capítulo 1, versículo 78, y también Pablo en la carta a los Efesios, capítulo 2, versículo 4, cuando nos habla, es misericordioso por naturaleza Dios, posee entraña de misericordia. Lucas 1, 7, 8. Dios es rico en misericordia. Me encanta esa frase que dice, desde sus entrañas, posee entraña de misericordia. No sé, las mujeres cuando están en estado, desde sus entrañas sienten su bebé moverse, siente cuando comen, siente cuando se mueven, siente cuando mueven la patita, las manitas, cuando cambian de posición. En su entraña sienten esa criatura que es fruto del amor. Pues así, Dios, cuando tú sientes temor, cuando tú clamas a Él, desde sus entrañas, Dios revela su misericordia para ti porque te ama. ¿Y qué hace Dios? Bueno, Dios, como es rico en misericordia, lo manifiesta. Le voy a contar un testimonio que un día viví en Panamá. Me encontraba en un encuentro de jóvenes y me habían invitado a predicar. Estaba en ese encuentro. Panamá es muy húmedo, muy caluroso, de manera que aquí el sacerdote había desalojado los bancos del lugar
para que cupieran aproximadamente 2.500 jóvenes. Aquí llegaron cantidad de jóvenes que parecían más de corte de pandilla que jóvenes que buscaban realmente la experiencia de Dios. Y me tocó predicar el primer tema. ¿Saben cuál fue el primer tema? El amor de Dios. Pero esos jóvenes no entendían nada de lo que es el amor de Dios. Mientras yo predicaba, ellos se movían, se tiraban las almohadas porque estaban tirados en el piso, otros se empujaban, otros se tocaban, se daban golpes en la cabeza. Era prácticamente un desorden. Era como si le estuviera predicando a las paredes. Terminé de predicar y yo tenía más anhelo y deseo de irme de allí y salir corriendo porque me sentía como rechazado, despreciado, como que había perdido mi tiempo. Sin embargo, fíjense cómo Dios manifiesta su entraña de misericordia. Cuando voy a bajar del podio, siento muy clara la voz del Señor que me dice, no te vayas. Yo me quedo pensando, porque son muy pocas las veces que escucho tan clara la voz del Señor, me dice, no te vayas. Y yo dije, ¿qué quieres, Señor? Me dice, yo quiero que tú empieces a caminar en medio de los jóvenes. Y cuando miro a los jóvenes, estaban todos de pie, parados, así de una manera retante. Me retaban con la mirada, como diciendo, no queremos de eso. Y me dice, yo quiero que tú camines y pases en medio de ellos, porque cuando tú pases, yo voy a pasar a través de ti. Wow, yo dije, no, Señor, déjame irme para mi casa. Pero fui obediente y no lo van a creer. Empecé a bajar, a descender 4 escalones del stage donde estaban. Y cuando empecé a caminar, empezaron los jóvenes a caerse en montones, fila de 20, de 30. Y cuando vine a ver, parece que habían ametrallado a todos los jóvenes porque habían caído ante la presencia de Dios. El peso del amor de Dios lo hizo sucumbir a su presencia. Y empezaron a llorar. Otros se arrodillaban y empezaban a clamar, a gritar sus pecados, de violaciones, de mundo de drogas, de abuso, de violencia, de pandilla, hasta de intentos de asesinatos. Y no estoy hablando de jóvenes adultos, estoy hablando de jovenzuelos, 17, 18, 19 años, 16, 15. Y ese amor de Dios fue penetrando en cada uno de ellos y fueron siendo transformados. Lo que yo no había logrado con 1000 palabras, Jesús, con su misericordia, lo había logrado pasando en medio de ellos. Dios nunca nos abandona. Dios siempre está pendiente para manifestar su misericordia y su amor en medio de nosotros. Aquel día, 2.500 jóvenes cayeron ante el poder misericordioso del amor de Dios. ¿Y sabe qué? Yo estoy seguro que había miles de personas que estaban intercediendo por esos jóvenes. ¿Para qué? Para que el peso del amor de Dios pasara en medio de ellos y sucumbieran a ese amor de Jesús. Por eso Dios es misericordioso. Y es una manifestación del amor que mueve a apartar algún mal de quien está en peligro. Muchas veces en el programa nos llaman, en Jesús sigue vivo hoy, o en Cadena de Amor, y nos preguntan, nos piden por jóvenes que han sido secuestrados, por jóvenes, familias que han sido desaparecidas, y estamos ahí pendientes de lo que ocurre. Pero nosotros, ¿qué hacemos? Oramos, apelando a la misericordia de Dios. Esa misericordia de Dios se sigue derramando hoy en todos los hombres y en todas las mujeres del mundo. Miren, si no fuese por la misericordia de Dios, seríamos exterminados, dice San Pablo en la carta a los Romanos, en el capítulo 9, versículo 16. Seríamos exterminados de la faz de la tierra. Pero Jesús siempre está clamando por nosotros. El Padre Celestial, cuando mira al hombre, no mira la miseria ni la falta de cada uno de nosotros. Mira a su Hijo amado que se entregó por ti y por mí. La historia de la relación del hombre con Dios es la historia, escucha bien, de la paciencia y de la misericordia de Dios con el hombre. ¡Wow! Dios es paciente, lento a la cólera, pero rico en misericordia. ¡Wow! Cuando yo leí eso, yo me puse a llorar,
de saber que Dios no me juzga, no me condena. Cuando me mira a través de su Hijo amado Jesucristo, que fue capaz de entregarse por ti, por mí. Dice Éxodo 20, entre el versículo 5 al 6, dice, yo soy un Dios celoso, un Dios celoso, así nos dice el Señor. Y es hermoso, soy un Dios celoso que castigo la iniquidad de los padres en los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me odian. Pero tengo misericordia por millares, o sea, por miles de generaciones a los que me aman y guardan mis mandamientos. Fíjense hasta dónde llega la misericordia de Dios. 3, 4 generaciones, pero las bendiciones van por miles de generaciones. ¡Wow! Cuando yo escucho esto, me postro ante ese Dios misericordioso que es capaz de hacerlo todo por la locura de amor que tiene por ti y por mí. A ese es el Dios que recurrimos cuando clamamos. Por eso no hay caso difícil, no hay situaciones difíciles. Humanamente sí, pero ante el Dios Todopoderoso no hay caso imposible. Por eso vemos ciegos mirar, ver, sordos oír, paralítico levantarse de silla de ruedas, cáncer ser sanado, de tumor en el cerebro, en los pulmones. Cada día vemos más el poder de Dios cuando recurrimos a Él. Por eso el profeta Oseas nos recuerda esa misericordia de Dios en el capítulo 11, versículo del 8 al 9, cuando nos dice, Dios se manifiesta como sujeto paciente de misericordia. Y tenemos para elegir. ¿Y cuáles son? La fuerza contraria. Una es la ira, pero otra es la misericordia de Dios. La misericordia de Dios. Es importante saber eso. Es verdad, está la ira de Dios, pero sobre todo está la misericordia de este Dios que nos ama. Por eso, ante la rebeldía del hombre, ante la rebeldía del hombre de hoy, ante la rebeldía del pueblo de Dios, Dios no se resiste a confesar y promete misericordia para cada uno de nosotros. Si no lo cree, bueno, vaya a la palabra de Dios. Yo todo lo que explico trato de sostenerlo y apoyarlo con la palabra de Dios, porque es el mismo Dios que nos habla. En Jeremías 31, versículo 20, dice el Señor, se me conmueven las entrañas y cedo a la compasión. Por un lado está nuestra rebeldía, pero por el otro lado está la gran compasión de Dios, que es capaz de hacerlo todo por ti y por mí. El rey David en el Salmo 30, en el versículo 6, nos habla de esa abundante y cercana experiencia de misericordia. Es hermoso, ¿verdad? Como el rey David nos aclara y nos declara esa misericordia que Dios nos tiene con tanta paciencia. Y David expresa así su abundancia y cercana experiencia de la misericordia de Dios. Dice, de un instante en su cólera y de toda su vida en su favor. Y en otro salmo insiste, ¿verdad? Y dice, Dios es clemente y compasivo, tardo a la cólera y grande en amor. El Señor es bueno en todos, con todos, tierno con todas su criatura. ¡Wow! Miren, hermanos, estas palabras es para nosotros saltar de gozo, brincar, alabar a Dios, cambiar de esa situación de depresión y de tristeza y de amargura por los pecados y errores que hayamos cometido, para apoderarnos de esa promesa que nos dice la palabra de Dios. Dice, ante la rebeldía de Dios, Dios es clemente, es compasivo, es tardo. Dios se dilata en tomar rebelión o corrección contra los pueblos. Pero grande es su amor. Me encanta esa intercesión que hizo Abraham, ¿verdad?, contra ese pueblo que ofendía a Dios, Sodoma y Gomorra.
y empezó a regatear con Dios. Si encuentra 50, si encuentra 40, si encuentra 30, si encuentra 20. Y el Señor le va respondiendo: en honor a ti, yo no descargaré mi cólera. Abraham, Moisés, cuando baja del monte Sinaí, que encuentra un pueblo que lo traiciona, rompe la tabla y va donde el Señor. Y el Señor le dice: porque he encontrado gracia, pídeme lo que quiera. ¿Y sabe lo que pide Moisés? Ten compasión de tu pueblo. Ese es el corazón del intercesor. Ten compasión, nunca pide amañado, nunca pide para sí mismo, sino pide para que la misericordia de Dios, el plan de amor de Dios, se complete en toda la creación. Y vamos llegando, como quien dice, a la última parte de esta reflexión, y es entender lo que Dios hace con nosotros. Y para que quede claro que dependemos de su misericordia y que no la podemos perder, ¿verdad?, aunque no la merecemos, sino que Dios desea derramarla porque es su decisión. Nos dice el Señor en el libro de Éxodo, en el capítulo 33, versículo 19, dice: porque me compadezco de quien quiero y favorezco a quien quiero. Hermano, esta es misericordia de Dios. Y el intercesor, tú como intercesor, ¿qué debe hacer? Debe acercarte al corazón misericordioso de Dios para que inunde a todas las familias del mundo, a toda la tierra, para que seamos conscientes de la necesidad de la misericordia de Dios. Así nos lo dice en la carta a los Hebreos, en el capítulo 4, versículo 16. Te quiero dejar con una misión para este próximo tema que nos vamos a encontrar. Primero, que imploremos la misericordia de Dios. ¿Por qué? Sobre la posible víctima del terrorismo que existe en este momento, las persecuciones, la violencia. Sobre las personas también cuyos corazones están atrapados por el odio y la violencia, que son capaces de sembrar masivamente la muerte entre sus semejantes. México, tantos países de Latinoamérica están sembrados de violencia. Pues apelemos a la misericordia de Dios para que Dios manifieste su amor y para que la misericordia de Dios, ¿verdad?, ponga la fuerza de poder mantener nuestra mirada en el cielo y no bajar los brazos, sino seguir orando y confiando en que a través de tu oración, mi oración, de la oración de la iglesia, recurrimos a las entrañas de un Dios misericordioso que nos ama y que nos persigue hasta que nos encuentra. Oramos y le decimos: Jesús, ten misericordia de cada uno de nosotros. Clamamos como aquellos ciegos, aquellos dos ciegos que se acercaron a ti y te gritaban: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. El ciego de Jericó también era ciego y le clamó a Jesús de la misma manera: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y Jesús, después de tantos gritos, se detuvo y le preguntó: ¿qué quiere? ¿Qué quieren? Y ellos le dijeron: queremos ver. Creo que eso es lo que necesita el mundo hoy, ver no las matanzas, no la violencia, no los pecados, no tanta traición a Dios, sino ver que Dios sigue derramando su misericordia sobre cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús clamamos a ti, Padre, porque tú siempre nos escuchas. Agradecido de tu amor y tu misericordia, te decimos: gracias, Señor, por lo que tú ya has empezado a hacer. Que el Señor te bendiga y te llene de su paz. Así sea.